Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de este podcast tan icónico, ¿no? Ya en la cultura mexicana, como lo puede ser acá entre nos. Pues estamos aquí nuevamente en el segundo capítulo de esta tercera temporada y pues antes de cualquier otra cosa quisiera presentarme. Yo soy Jorge, un gusto tenerlos aquí. Y vamos con aquí el único que estoy viendo, el señor Uriel Gutiérrez. ¿Cómo estás, Uriel? Hola amigos, muy bien, aquí una vez más en el podcast y pues parece que han sido como 1000 años, pero no tiene mucho que grabamos el último, entonces pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que siga la tradición. ¿Cuál tradición? Es, es una tradición y es nuestra, ¿no? Y pues precisamente hoy nos acompaña nada más el señor Uriel y el señor Enoch Naya. ¿Cómo estás, Enoch? Muy bien, Jorge. Gracias por preguntar. ¿Sí? Hace ¿Ya, mucho ya que nadie me desayunaste? preguntaba. Sí, ya ¿Qué cené. desayunaste? Bueno, ¿qué Eh, cenaste? Desayuné, digo cené. Desayuno a las 7 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Ajá, desayunar en la noche. Eh, no me acuerdo. Ok, lo bueno es que Espagueti. desayunaste. Sí. Bueno, aunque han pasado cosas interesantes en este lapso de tiempo en el que no hemos estado aquí, pues yo creo que lo único que eh, podríamos volver a retomar, ya que no hemos investigado mucho las noticias de estos últimos días, pues ha sido lo que ha pasado últimamente en Colombia y en Palestina. Bueno, en sí lo de Colombia es por una reforma tributaria, entonces la gente está manifestando y pues los policías están eh, ahí haciendo de las suyas de mala manera, y en Palestina e Israel siempre han tenido su conflicto de quién es quién o cuál debería ser cuál, o sea, porque no pueden coexistir, uno tiene que matar al otro, al parecer. Entonces, pues han habido bombardeos de parte de Israel al estado de Palestina y pues ahorita están en protestas también por allá. Y pues que hace algunos días en el metro de la Ciudad de México pues se cayó, ¿no? En la línea 12 entre Tezonco y Olivos, si no mal recuerdo, pues ahí hubo varias desgracias. Y ya ves, yo creo que esta es la consecuencia de no grabar, Uriel. ¿Tú qué opinas? ¿Qué pasan estas cosas? Pues es bien feo. Bueno, no entendí tu pregunta, pero yo lo que quería Era decir de es broma, pero ajá, sí, tú di lo que querías que decir. sí que es bien feo porque ahorita estamos con todo esto, ¿no? De que no, que quién fue, que quién es el culpable, que qué importa que haya culpable. Pues el Eh, culpable es Mancera. pues bueno, hay ahí como una lista, ¿no? De culpables, Y pero, Sheinbaum, porque no hizo nada cuando ya sabía. pero al final yo creo que más que decir, es de viejas administraciones o es de las administraciones actuales, o sea, si te ponen a pensar, pues la chamba de las personas que supervisan eso tienen que estar enteradas de cómo están las cosas, ¿no? O sea, no dices, hay una falla, bueno, ni modo. Y ahí se ve como lo mucho que le importa, pues, al gobierno pasado y actual la situación, pues, de la infraestructura, ¿no? Y de igual forma, creo que ya se anunció que van a cambiar la Ciudad de México al semáforo amarillo, y es bien curioso porque qué casualidad que justamente vienen los tiempos de votaciones, ¿no? Y pues bueno, yo creo que ahorita hay como muchos intereses de los partidos políticos y de los candidatos. ¿Y tú por quién vas a Y votar, Uriel? no sé, pero Anula bueno, tu voto, todos son la yo misma creo gata pero que revolcada. yo creo Yo que esto vendo va mi a voto. terminar Yo mal vendo mi voto. y Si que hay va a algún haber como político una bueno. nueva ola de contagios, lo más seguro. Es que de hecho, yo estaba hablando con un amigo que no es que, como tú dices, que no es casualidad, ¿no? Que esté bajando el semáforo por estos días. Y aparte, literalmente bajó el semáforo después de Semana Santa cuando debió de haber subido, ¿no? La tasa de contagios. Y sí, o sea, solo es para poder hacer propaganda política, lamentablemente. Y en realidad los números están igual que en Semana Santa o peor. Así es. Pero bueno, ¿Puedo comentar algo? no, pero Ah, dinos. bueno, primeramente del metro, no creo que sea tanto, o sea, no es por echarle la culpa tampoco a los que murieron o los que se lesionaron, pero creo que
lo de que estaba agrietado, fallado el metro, lo sabían todos, es decir, fue noticia incluso. Entonces creo que también no es culpa, sino responsabilidad también del mexicano y de todas las personas que pudieron estar viajando durante, no solo ese día, sino durante todo el tiempo desde que se supo hasta ahora, el haber decidido pues seguir utilizando esa línea y no buscar como rutas alternas. Porque para la línea 12 hay bastantes rutas que pueden tomarse, tanto en transporte público como serían camiones, micros o algunos otros. Entonces no es tanto responsabilidad meramente del gobierno, sino también del mexicano, ya que si se hubiera visto una disminución real del uso de la línea, también se hubiera visto como ese intento de persuadir al mexicano a volver a la línea, ¿no? De hacer la línea segura para que se vuelva a usar. Entonces sí siento que por ese lado es culpa también del mexicano. Bueno, no culpa, sino responsabilidad. Y por otro lado, después de esto hubo mucho vandalismo en el metro, en estaciones que no tenían nada que ver. Eh, Rompieron los sensores de la tarjeta digital y en varios metros, de hecho, ahorita está la entrada de manera gratuita con tu tarjeta del metro. Entonces, Con tu visa, ¿no? ajá, con tu pasaporte. Entonces, no sé, siento que sí es muy también responsabilidad de nosotros como ciudadanos, tanto como de ellos como gobernantes. Bueno, yo siento que no. Bueno, no es la culpa de nosotros, pero está bien. Mira ese cambio de escenografía. Ajá. Pero Sí, bueno. no sé, Al- bueno, ah, no, sí, dinos, Uriel. de lo que dicen, ¿no? O sea, sí, tiene razón, ¿no? Así, un poquito, yo creo que eso influye un poquito. Porque, digo, son muchas personas que utilizan el metro porque es su única manera de Bueno, moverse. no O es sea, sí que, hay otras vías, Es que, pero es la mira, más común, por ¿no? ejemplo, déjame explico. la línea B ahorita también tiene esos problemas. Hay muchos agrietamientos, hay lugares en los que está No, sí, agarrado por una sola pared. hay fotos del segundo piso de periférico donde ya se está cayendo la piedra y que falta Exacto. nada para que se caiga. Pero mi punto aquí es, Y hay o muchas sea, rutas alternas. no digo que no haya rutas alternas, pero también tienes que entender que mucha gente ya es como, se le complicaría más buscar otra ruta que ¿cómo se Que llama? Que correr usar el un mismo riesgo metro. real. Pues no, O sea, pero ya desde 2017, es que mira, ¿a quién acudes? Si desde que fue el temblor, que por eso se pasó lo del metro, bueno, que se empezó a debilitar esa parte del temblor del 2017, pues incluso, o sea, sí, todos nos dimos cuenta y la gente, pues como un poquitas cosas buenas de Twitter, pues ahí se empezó a hacer viral de, oigan, es que en la línea 12, oigan, aquí entre Tesanco y Olivos, pues está el metro así, pero si estás diciendo y nadie hace nada, es como, por ejemplo, es que el agua está sucia, vamos a dejar de tomar el agua. O sea, es algo que no si pueden el agua hacer está sucia, porque buscas otra manera. porque muchas personas dependen de eso, no es como que el metro nada más lo usen 100, 200 personas, o esa línea, o sea, Exacto, millones por de eso. personas pasan Y por el esas metro millones de diario. personas pueden buscar otras alternativas. No estoy diciendo que dejen de usarlo, sino que busquen otras alternativas para momentos en los Es que que dice que no todos se puedan lo llegar a pueden hacerlo. permitir. O sea, O sea, incluso es por un que peso el de metro cuesta diferencia lo mismo de otro, que un no. camión. No, los Sí. camiones no cuestan lo mismo todos. Un peso puede ser la diferencia porque yo he conocido personas y yo incluso he sido de esas personas de que traes justo lo que es para el Sí, yo metro. también he tenido justo solamente para, por ejemplo, mi camión. Yo siempre viajo en camión y sé que no tener un peso, a veces te pueden decir, no, pues no te puedo llevar. Pero pues hay momentos en los que sí es necesario buscar una ruta alterna. Por ejemplo, cuando fue lo del temblor, yo sabía que periférico, perdón, iba a estar súper saturado. Entonces, mi única manera era regresarme por otro lado y tuve que buscar la alternativa para poder regresar a casa después del temblor. Pues es que yo creo que más que nada el problema es que suena como en plan, o sea, O sea, en no plan estoy de diciendo que ellos son murieron culpables. porque no buscaron otra No, ruta Ah, yo dije, y no es un estoy caso echándole más las culpas. de negligencia, o sea, no es es que desde un justificable, Es principio que la estaba, negligencia es ajá, tanto del gobierno como del ciudadano, no solamente del gobierno. O sea, no es solamente del que da el recurso, sino del que lo toma.
O sea, sí, pero... O sea, es que, precisamente ¿cómo? para eso se paga una cuota, para que se... Para empezar, es un recurso público y el metro se supone Ajá. que lo estamos pagando todos. Y desde sea, un principio estuvo mal construido y que estuviera mal esa parte construida, pues ahora sí, es lo mismo que digo, ¿a quién le dices? No hicieron nada y a pesar de que la gente se quejó y no me vas a decir que no es cierto, no se hizo nada. Y es como, ok, se supone que nosotros lo estamos pagando, pues esperamos lo mejor de ese servicio. Y aparte, el metro, no es como que el metro fuera gratis. Aparte de Sí, que tú lo pagas, lo tienes que pagar tu boletito. sí, o sea, tú como ciudadano debes de tener la seguridad de que los servicios que te proporciona el Estado funcionan y Porque sí, funcionan para pero bien. eso aquí son los entra también la parte impuestos. de la corrupción. O sea, Si tú si sigues usando un tú quieres servicio que tomar tus sabes que está prevenciones, mal, está bien, Pues por pero eso entonces no es culpa de la gente. no, Sí, pero o sea, sí, eso es por corrupción ejemplo, al en 100 porque ya se corrupción dentro sabía. de, toma esto como ejemplo. Tú ves a un policía te para en la calle cuando estás en tu Hablemos del vehículo, metro mejor. escucha, y le das una mordida. Entonces ya estás tú corrompiendo esta parte. Y si tú sigues utilizando el metro dentro de lo que cabe, no estás buscando ningún cambio. El que no te respondan no me respondieron, pues ni modo, sigo haciendo las cosas igual. Pues es que es completamente diferente, ¿no? Porque, o No sea, es hay gente que diferente. Sigue depende de siendo un ese servicio, transporte sigue siendo público. pagado y siguen dependiendo. O sea, es que es muy fácil como proponer no usen el metro, pero pues la verdad es que Pues es aparte que, de que la exacto, gente o no sea, ¿no? sí tiene sé la que hay cultura, diferencias, que hay pues hay posibilidades y diferencias. diferentes cosas, pero también hay que ver qué tipo de cosas se podían hacer. Estas personas posiblemente ninguna de ellas buscó, y no estoy hablando solamente de las que estuvieron en el accidente, sino también durante todo el tiempo que se supo, pudieron encontrar otra manera y te prometo que ninguna de ellas lo buscó. Entonces, Entonces, bueno, si quieres hacer un sigamos cambio, el tienes que tema. hacer algo, ¿sabes? Mira, ese no era el tema para empezar, pero aún así yo pienso de que no creo que alguien tenga una solución Es que el tema está muy para roto. ver que no hubiera pasado eso. O sea, aunque de verdad decir, pues no lo usen, esa no es una solución. No, yo no dije que no lo usaran, dije que No, buscaran dije, pues alternativas. sí. Por No, eso, pues no otras solamente es alternativas es dejar dejar de de usar usar, el metro. pero no solamente es dejar de usarlo, es buscar otras maneras de poder viajar. Si en algún momento necesitas usar el metro, pues lo usas, pero si puedes utilizar otras alternativas, usa las otras alternativas. Ay, no, pero bueno. Pues ese, el tema de hoy no es ese, así que vamos a entrar de lleno al tema de hoy ahora sí, que es... bueno, Uriel, tú dices cuál es el tema. Es acerca de las pruebas científicas en animales para los productos, pues principalmente cosméticos, ¿no? Es lo que ha sonado más últimamente, pero creo que estaría bien como abarcar en diferentes productos, no solamente de la industria cosmética, Cosmética. sino también farmacéutica o en sí como de cualquier tipo de invención. Así también, por ejemplo, de ropa, ¿no? O sea, de que ya ponen a conejos que se pongan sus Vans para ver si les quedan ellos. Bueno, no de todas, pero sí de las que pues experimentan con ellos, ¿no? La gran mayoría. Y bueno, vamos a empezar con este tema que ya nos dijo bien Uriel, pues la experimentación de los animales, ahorita con su filtro casi Noir de Uriel. Pues vamos a empezar con la primera pregunta y me gustaría que Uriel pues nos dijeras tu opinión acerca de por qué crees que se hacen estas pruebas específicamente en los animales. Híjole. Pues es que, mira, la verdad es que siempre los humanos hemos tenido una vista antropocéntrica de nosotros mismos y de todas las cosas. O sea, siempre ha sido como que el humano en el centro de todo y del humano todos dependen, ¿no? Todos deben de servir al ser humano y el humano está por encima de todo. Eh, y de hecho, pues no tiene mucho, hace unos siglos que esa como vista antropocéntrica se empezó como a debatir, ¿no? A decir como de, o sea, como por qué el ser humano tiene que tener más valor que otros seres vivos, ¿no? U otras especies, u otras cosas. Y la verdad es que sí, si nos ponemos a pensar, se dice que es por nuestra inteligencia,
pero en sí, pues todos los seres vivos son igual de importantes, o eso al menos como yo considero. Y, y pues una de las razones más eh, contundentes por las que se prueban los animales es porque si no se prueban los animales, ¿en qué otro ser se va a probar, no? O sea, como qué tipo de ser tú dirías que solamente puede servir para el testeo sin que sufra, sin que haya reclamos, sin que estés afectando su vida, pues O más realmente no bien, son los... ¿quién estaría dispuesto a? Ajá, también. Y pues es bien complicado, ¿no? Claro que ha traído muchos beneficios, pero aún así, pues es que si te lo pones a pensar es una vida de un ser, de un ser vivo. Pero es que, por ejemplo, yo me ponía a hablar con una tía hace unos días que vinieron aquí a Veracruz y yo le decía, estábamos jugando, ¿qué prefieres? Y yo le dije, ¿qué prefieres? ¿Matar un perro al día o un niño al año? Y me dijo, un niño al año, porque no es lo mismo, pues De cantidad, ¿no? no, o sea, no es lo mismo un perro que un niño. O sea, sí, los dos son seres vivos, pero al menos para nosotros como que sí tiene un valor, ¿no? Yo creo que si te dan a escoger entre salvar la vida de un perro o un niño, estoy casi seguro que la mayoría de la gente pues salva al niño, ¿no? Y No yo a lo creo, que... ¿eh? Sí, yo creo que sí. Últimamente Y no. luego, qué manera tan rara de jugar, ¿qué prefieres? Pues que estábamos de viaje, o sea, estábamos en un trayecto, había que entretenerse con algo, ¿no? Pero Claro. bueno, a lo que yo voy con esto es que yo en lo personal pienso que pues ahí también entra de que, bueno, dos cosas muy importantes. Una, de que un animal no te va a hablar y te va a decir, oye, no quiero hacer esto, o te voy a demandar, o te voy a matar. No, o sea, ellos, aunque obviamente sí sienten y pues sí pueden expresar de que no quieren estar ahí o que les duele lo que están haciendo, pues como tal no lo pueden expresar lo suficiente para que no lo hagas, ¿no? Y aparte, otra cosa que a lo que iba con mi punto es que yo siento que, por ejemplo, no sé, los lobos se cuidan entre lobos, los leones entre leones y pues los humanos entre humanos. Obviamente, por ese punto, pues vas a preferir antes a tu especie que a las demás. Pues sí, pero es que, bueno, no sé, yo vuelvo a lo mismo, ¿no? Como de, si somos una especie inteligente, creo que deberíamos de tener un sentido mucho más desarrollado que el de una manada, como para proteger nada más nuestros intereses. Es que es algo que en lo que yo veo que es ya muy instintivo, o sea, que ya es porque sí, ¿me entiendes? Y es a lo que tú decías también, pues entonces, ¿en quién va a ser? Porque, por ejemplo, ahorita que es lo del COVID, primero lo probaron en animales, porque aunque lo pudieron haber probado desde un principio en personas, y pues se supone que es para las personas, pues no quieren tomar esos riesgos, ¿no? Porque lo pudiste haber matado. Yo creo que a lo mejor si tú tienes un criadero, no sé, de ratones y que esos ratones solo nacieron para que experimenten con ellos, pues es como su fin, ¿no? Pero no vemos lo mismo con las personas. O sea, no es como que le vas a decir a una mamá, oye, dame a tu hijo para experimentar con él. O sea, ese va a ser su motivo. Y ya, pues si sobrevive, órale, pero pues si no, no. Sí, de hecho Exacto. ya pasó con los campos de concentración, que los Ajá. utilizaban específicamente para testear en seres humanos, ¿no? Y pues claro que no se puede, o sea, los seres humanos tienen derechos humanos, ¿no? Y mucha gente igual dice como de, ay, ¿y por qué no hacen esas pruebas en los delincuentes, en los violadores y no sé qué? Los vagabundos. Y es lo mismo, o sea, la gente tiene derechos humanos. Creo que esa es básicamente la diferencia entre un ser vivo y un ser humano que, pues un ser humano tiene derechos humanos y entre ellos son derechos complejos, ¿no? O sea, no solamente son cosas físicas, sino también como integridad, moral, respeto. Sí, pero Es ¿quién se los como, puso, Uriel? sí, El mismo pero humano, entonces, ese es ¿qué el validez problema, o tiene? sea, entonces, ¿cómo Pues, decides, no? o sea, no es como que los otros animales hayan puesto sus propios derechos, o sea, y yo Exacto, creo pero que, el hombre puso derechos para el hombre y para el animal, ¿qué? no, pues también los tienen, pero obviamente están por debajo, yo creo que los animales Exacto. harían lo mismo, o sea, incluso si un perro que se supone es el mejor amigo del hombre, bueno, y de la mujer, eh,
tuviera lo suficientemente amplio y no estuviera domesticado, o a lo mejor está domesticado si te mata o te muerde para intentar comerte, o sea, llega un Pues sí, punto en el de que, hecho. pues, esencialmente vas a buscar, ahora sí que la famosa ley del más fuerte, ¿no? Obviamente nosotros, pues, nos hemos posicionado por el famoso raciocidio, pues, al tope de esta ley, pues somos, por así decirlo, los más fuertes, pero tampoco creo que si alguna otra especie en este planeta estuviera como a nuestra misma capacidad, no intentara o no nos hiciera lo mismo que nosotros le hacemos a los animales. Sí, exacto. Pero, o sea, el punto es, ¿por qué en la experimentación es en animales? ¿Cuál es el punto malo o a favor de esto? ¿Y por qué no en humanos? Y como dice Uriel, podrían utilizarse varias personas o varios sectores de personas, como podrían ser criminales o violadores y así. Bueno, que criminales entra en todo, ¿verdad? O también, por ejemplo, hay muchas personas que dicen que se usen personas de la calle que no tienen hogar, oportunidades y así. Y también incluso en muchas películas, series, se logra ver este tipo de experimentación. Pero creo que, para empezar, aquí entra la moral, que, que sí también hay una moral para la experimentación animal, pero como que entra en diferentes bolsas. Porque si tú experimentas directamente con una persona, ya sea porque no tiene oportunidades o porque cometió algún delito, pues dentro de lo que cabe esa persona sigue siendo humana y sigue teniendo sentimientos o lo que nosotros llamamos como razonamiento. Am, y por otro lado, el animal, nosotros tenemos la creencia, aunque todavía no tenemos la comprobación científica exacta, ya que todavía se siguen tratando las conexiones cerebrales de los animales para poder concretar eh, cuál es la relación cerebral de ellos y qué tipo de sentimientos pueden llegar a retener, que es como, no sé, cuando un perro te saluda y tú dices, "Ah, no puede estar feliz, es un perro, no sienten", cosas así, ¿no? Entonces, las personas ven más normal que se trabaje con animales de otra especie que no somos nosotros, porque primeramente no tienen raciocinio, o eso es lo que se cree hasta el momento. Segundo, no es como que vayan a levantar una denuncia o una queja a ellos mismos. Entonces, el hecho de que ellos no se puedan defender hace que las pruebas en ellos sean más fáciles. Y también, por otra parte, el hecho de que, por ejemplo, la mayor parte de las pruebas se hacen en ratas y conejos y en cuyos, que su reproducción es altamente, eh, Ah, ajá, es proporcional a la cantidad de experimentos que se pueden realizar. Entonces, nosotros utilizamos a los animales en reproducción para muchísimas cosas. Y, por ejemplo, las ratas pueden llegar a tener, creo que son 8 crías por puesta, y pueden parir bastantes veces. Y lo hacen aunque nosotros no intervengamos en ello. Entonces, el uso de, por ejemplo, ratas, conejos y todo eso, que tienen bastantes crías, como no llega a tener un impacto ambiental. Y es que no Entonces solo es tampoco eso, tiene mi querido tenido Enoch, entrada. que ahorita estaba Comenta. buscando en Google y no, está buscando cuánto vive una rata, por ejemplo, y Ajá, dice también que a lo tienen un máximo vive pronóstico. 2 años. Ajá. Entonces es como, obviamente no es lo mismo quitarle a una persona todos los años, por ejemplo, una persona, no sé, de 40 años, pues el estimado de vida que puede tener es entre 70 80 años, o sea, le estarías quitando como la mitad de su vida. En cambio, una rata que le quedan 1 año de vida o unos meses de vida, pues yo creo que es también más, no más humano, pero sí más lógico en el sentido de, pues tampoco es como que te quedaba mucho, mi pequeña amiga rata. Ajá, exacto. Y igual aparte siento que hay no... como... ah, bueno, no, continúa. tú di, Uriel. Bueno, yo iba a decir que siento como que hay, bueno, que nosotros hemos infundido cierto como clasismo en las especies, ¿no? Así como de, esta especie es más aceptada por los humanos que, no sé, un perro es más aceptado que un gatito porque el perro convive más con nosotros, ¿no? O porque está más bonito, o porque tiene ciertas características. Y también eso es lo que,
pues desprestigia a muchos animales y también pasa en el sector ganadero, ¿no? Que al ser animales que se dicen, no, pues son para el consumo, se les quita ese prestigio de ser seres vivos y ya solamente son como ese producto o ese elemento que nos alimenta o que nos permite tener algún beneficio. Pues sí, de hecho yo estaba hablando con mi familia hace también algunos días estábamos viendo un documental de Seaconspiracy, creo que es algo así en Netflix, y también hay uno que es de vacas, bueno, de la industria ganadera, ¿no? De su impacto en los animales y en el ambiente. Pero pues yo me ponía a pensar, no creo que nadie esté bueno, más bien no creo que todo el mundo esté dispuesto, por ejemplo, a dejar de depender, en este caso, por ejemplo, de las vacas de la carne o de cosas así, y tanto así de que, pues sí, o sea, lo aceptas, es algo que quieres, pero al contrario, por ejemplo, yo creo que si tú tuvieras que matar a la vaca, muchos sí dirían que no, porque no creo que nadie tampoco esté tan dispuesto a hacer eso. Pero algo que ya se ha automatizado tanto como por ejemplo es la pesca, la ganadería, pues, eh, bueno, ya las plantas son otro rollo, ¿no? Pero esas dos que influyen a los animales, pues como ya, o sea, tú nada más, yo creo que para el humano es nada más como ver a la vaca viva y luego ya lo ves en un pedazo de carne, en una leche, bueno, en leche o en queso. O sea, no te imaginas cómo el momento en el que muere la vaca o cómo empiezan a partir sus partes y así. Y por ejemplo, yo cuando lo vi, bueno, no con una vaca, pero sí con un borrego, incluso yo le quité la piel a un borrego que apenas acaba de morir, pues sí sientes, ¿no? Y no es lo mismo, pues simplemente que te lo traigan ya hecho a que tú ¿cómo se llama? Tú lo mates, o sea, incluso por el simple hecho de que a pesar de que ya está muerto, de repente tiene pues ahí unos últimos movimientos de su cuerpo, de sus músculos, que de repente, ¡uy! O que gritaba tantito después, entonces, sí, sí es algo que de cierta manera te traumatiza cuando ves al menos por primera vez así un animal, pero ya es algo tan necesario en nuestra vida, se ha vuelto tan fundamental como es la carne, que pues se te olvida que está pasando eso. Bueno, pero No es que también, se nos olvide, yo creo que más bien es que la gente lo termina como aceptando, ¿no? Así como de, Ah, lo bueno, pues es que no hay aceptas. otra opción y ya. no, pero, o sea, también entra lo de la costumbre, o sea, cada vez se te hace menos malo o Claro, o menos sea, fastidioso. ahorita si me dicen hazlo otra vez, o sea, Ya lo sí, haces más fácil. sí, O sea, lo hago sigues más sintiendo, pero fácil lo y haces. ya no, hasta eso ya no tendría tanto remordimiento, pues es como, ok, pues no es como que tu muerte haya sido en vano, me vas a alimentar. Que yo creo que, pues así nos justificamos, ¿no? Y por ejemplo, no sé si esto es en Avatar o en qué película lo dicen, que yo creo que también nos hemos hecho a la idea muchos, bueno, a lo mejor, bueno, en mi caso es así, que yo siento que todo en este mundo tiene una función. Y por ejemplo me pongo a ver con los animales y es como una vaca, ¿qué más puede hacer aparte de alimentarnos? O sea, una vaca tiene tan... No, pero escucha, No, sí, una sí. vaca te puede dar leche, te puede dar queso, te puede dar carne. O sea, tiene tantas cosas. Por ejemplo, una gallina te puede dar huevos, te puede dar su carne, sus plumas, la vaca también su cuero. Entonces, como, pues yo creo que, pues sí, por algo están aquí, ¿no? O sea, por algo, porque nos sirven. Porque si lo ves de otro modo, no nos sirven. Es como que las vacas digan, ah, es que gracias a las vacas, por ejemplo, con las abejas bueno, no, pues las abejas polinizan y las flores, pues les ayuda y así, pues es parte del ecosistema. Pero, por ejemplo, una vaca, ¿en qué nos ayuda? Que no sea para También reparte comerla. semillas. O sea, No al mismo en una nivel. proporción más grande, pero son diferentes tipos de semillas. Por ejemplo, las abejas, se fue Uriel. Las abejas polinizan flores, plantas, llegan a poder polinizar algunos árboles frutales incluso. Pero en el caso de las vacas, por ejemplo, al pastar, también Ujú. esparce las semillas de pasto, am, semillas de algunas hierbas que pueden crecer en el campo y sus de materia fecal, vaya,
sirve como abono en muchas ocasiones. Bueno, pero también mucho Entonces, se habla de que una vaca contamina más que un coche por el sí, metano que produce. sí, Pero claro, mi punto obviamente. es que cuando en unos miles de años atrás a lo mejor sí era como necesario, pero por ejemplo esas cosas que tú dices de lo que hacen las vacas las podemos hacer nosotros. O sea, Sí, por eso... y Ajá, Pues y dile, bueno, también Gabriel. podríamos reemplazar a las abejas si quisiéramos. Entonces, Pero las abejas no se comen, ¿me entiendes? O sea, créeme bueno, que si las abejas se se pudieran podrían. comer, bueno, sí, pero no es tan común como la vaca. Y no te da como tanto como una vaca. Tiene más proteína. sí, pues es que si lo vemos desde, no sé, una cadena trófica, ¿no? Eh, Ajá. nos A damos ver, ni cuenta sabes que es que trófica, Uriel. No, no es sí, o cierto, no sea, es Lo acabo cierto. de buscar. Ajá. no, es en serio. A Si lo ver, vemos desde ese punto, pues todos los animales cadena. tienen como pues es un ciclo, ¿no? Una línea que Ujú. básicamente un animal tiene una función para cierta hábitat o para cierta especie y a lo mejor es comida, a lo mejor no, por otra especie y esta especie se reproduce y así otra especie y así, ¿no? El chiste es que todo, o sea, en la naturaleza hasta eso, si nos damos cuenta, como que todo está regulado para que no Ujú. haya una sobrepoblación de Es como lo especies. dice Mufasa en El Rey León, que Ajá, pues el ellos sistema se comen a regulador. los antílopes, pero luego cuando se mueren ellos se hacen pasto y los antílopes comen pasto. O sea, como dice Uriel, te reirás, pero es cierto y para ejemplificar a la gente. Sí. Es un ciclo. Ajá, sí, es un ciclo. Exacto, y o sea, yo creo que por esa parte también tenemos que entender que es una parte natural, o sea, si nos damos cuenta, nosotros también somos animales, y aunque nosotros no somos tal vez más fuertes o más grandes, o no tenemos la Somos más, capacidad ¿no? de como de dominar en esos aspectos sobre otra especie, Tenemos más igual es inteligencia. una parte de supervivencia, ¿no? Pero creo yo más que el problema, pues con todo esto de los testeos y la industria ganadera, es que se crean especies, o bueno, se reproducen especies solo con el fin de satisfacer nuestras necesidades, que a veces ni siquiera son necesidades básicas, porque Claro. actualmente, por ejemplo, ¿no? El consumo de la carne, pues sí es algo necesario científicamente, pero Pero No tampoco eh, es digas eso, esencial. Uriel. Vas ajá, a pero matar a tampoco muchos no quiere veganos. decir que nada más debamos de comer carne, o sea, muchas personas solamente tienen esa demanda porque les gusta la carne y es como O sea, que no es incluso antes racional. de eso de lo que dices, varias especies nada más comen plantas, o sea, ¿estás de acuerdo de eso? Especies de animales, vaya, y no es algo que nosotros no nos podamos permitir. No, Jorge, el metabolismo es diferente. No puedes decir O que sea, porque sí, un conejo pero come plantas, nosotros no, podemos pero no nosotros comer también una plantas. persona, pues por eso están los famosos veganos y así, o sea, nuestro Sí, pero esos cuerpo, veganos necesitan suplementos, necesitan pues suplementos que sí, pero vienen mi punto es derivados que de la te lo carne y puedes que se hacen permitir. mediante laboratorio. Pues la Ajá, idea pero te lo puedes sería más permitir. como, o sea, Sí, si pero a la podemos, larga lleva deberíamos de problemas. limitar ese consumo, ¿no? O sea, no solamente O consumir sea, por consumir. sí se puede reducir, pero no debería de retirarse por completo. No, yo no O sea, estoy a no, favor de No, yo nadie estoy está a diciendo favor, yo Jorge, tampoco estoy a favor de porque eso, dice pero mi que punto es que los nosotros lo veganos, podemos hacer. O sea, pero lleva yo jamás, problemas. o sea, sí, pero o sea, eso incluso reduciría nuestra misma esperanza de vida, pero mi punto es de que se puede hacer, se puede, que las consecuencias son las que tú dices, pero lo podemos hacer. Y por eso yo creo que nadie quiere llegar a esas consecuencias. Exacto. Sí, igual, no sé, yo creo que la única manera de terminar con esas cadenas, ¿no? Que para nosotros pues puede ser trágico, ¿no? Ver como un tigre caza a un venado. Es llegar al milenio, ¿no, Uriel? No, es que todos los seres vivos hicieran, no sé, fotosíntesis, ¿no? O que fueran autótrofos. Como Superman, ¿no? Que el sol nos alimentara. Exacto, creo que sería la única solución. Pero, pues creo que no sé si eso llegue a ser posible en algún momento de la historia, pero por lo pronto está muy lejos. Y pues por lo pronto creo que esa es la conclusión, ¿no? Que la gente debería de ser más consciente de sus consumos, tanto en la industria alimenticia como en todas las demás industrias. Ajá, y bueno, también hay que pensar de que no hay que pegarnos nosotros solitos, decir, es que todo lo que le pasa a los animales es nuestra culpa, ¿no?
O sea, de cierta manera sí, pero también hay que entender como yo le estaba diciendo y creo que también lo dijo Uriel, pues todos tenemos un fin, ¿no? ¿Cómo se llama? En este mundo. Y claro que está bien preservar las especies, es algo que deberíamos hacer. Por ejemplo, pues se sabe de varias reservas naturales donde hay varios animales en peligro de extinción que pues se les da los mejores cuidados que puedan, ¿no? Aunque a lo mejor eso cueste que ya no puedan estar en un estado salvaje, pero se está preservando todavía la especie. Pero también no nos podemos, o sea, no podemos poner en esa misma balanza por ejemplo, un animal que hay millones. Eh, entonces, lo único que yo podría decir de esto es que sí hay que, pues, intentar preservar a los animales. Y al fin y al cabo, pues con ellos estamos compartiendo el planeta. Pero tampoco creo que esté bien condenar a alguien a decir tú no puedes comer una vaca o un cerdo o un pollo, porque pues si nos vamos de que son seres vivos, las plantas también. O sea, Sí. no es algo lógico y como bien dice Nock, a pesar de que pues sí podríamos dejar la carne, nuestro mismo metabolismo y nuestra misma fisiología ya está acostumbrada a, incluso tenemos colmillos para partir la carne. Entonces es algo que ya viene en nosotros, así que bueno, yo concluiría con eso. ¿Tú con qué quieres concluir, Enoch? ¿Es la conclusión final? Pues sí. Sí. O a ver, ¿cuál sería lo siguiente? Entonces, Uriel, el metro, ¿no? Otra vez. No, pues ahorita como ya hablamos mucho de esto de la ganadería y la pesca, pero creo que Sí, pero no hablamos del nos tema falta principal. hablar de qué otras cosas se pueden hacer para... Sí, no, es que no Claro, hablamos pues de las sí. razones en contra ni a favor de el que estés Bueno, pero viendo. ahora sí, de este tema de comer animales, Bueno. que ahora también va a ser de eso, ¿qué piensas? Tema como animales. Tema de comer. Pues sí pienso que a veces tenemos muchos tendencia al especismo, que explico un poco el especismo por si alguna persona no tiene el concepto bien idealizado. Es el preferir una especie sobre otra. Por ejemplo, a perros y gatos no se pueden comer porque son perros y gatos. Y la vaca tiene un valor mayor a insectos, por ejemplo, chapulines. Entonces, este tipo de especismo nos hace llegar a extremos en el que tal vez le digamos a una persona porque tiene un consumo diferente, por ejemplo, ratas, eh, que está inhumanizado o que está haciendo cosas que no debería hacer, ¿no? Y por este tipo de especismo, que si bien se tendría que tener para diferenciar especies que se podrían consumir dependiendo según su existencia, es decir, su grado de protección, no se debería de tener porque una especie es más bonita que otra. ¿Sí me explico? Y por ejemplo, el hecho de los insectos también se daña mucho porque son insectos, son animales pequeños y no sé, tenemos como una idealización mala de ellos. Pero al final se reproducen más rápido, tienen mayor balance nutricional, tienen incluso más proteínas que una vaca y se, se podría llegar a bajar incluso algunos niveles de producción ganadera para poder subir la producción de insectos y no sé, a lo mejor para algunas personas tendría un menor impacto hablando de moralidad, de la moralidad que tenemos hoy en día. Pues de hecho, Ya, hay un capítulo de Los Simpsons, perdona que te interrumpa, no, no, donde esta Lisa, precisamente están hablando de eso, ¿no? De que, bueno, ella se encuentra en un, por así decirlo, club, donde esta gente no come animales, o sea, no come vaca, no come pollo, no come cerdo, pero sí comen insectos y que les traen lo mismo. Al final Lisa se arrepiente ¿cómo se llama? De estar en ese club porque, pues, siguen siendo animales. Pero pues sí, o sea, es una alternativa que es, o sea, es una realidad hoy en día, no es como que no esté pasando, pero tienes razón que es muy poca gente pues se inclina por eso, porque es como, pues comer insectos, o sea, no, incluso yo no me animaría tan fácil
a entrar a eso, ¿no? Pero como bien dice Nock, yo creo que esta podría ser una alternativa. Y tendría menos impacto en razón de los animalistas, por ejemplo, que no son tanto de defender a este tipo de especies para el consumo. Pero bueno, Y ya. ¿cuál entonces es la siguiente pregunta, Uriel? Sí. ¿Cuáles dirían que son los beneficios de probar científicamente en animales? Pues es que, mira, creo que tocamos un poquito ese tema al principio. Pues los animales ahí están, pues, bueno, en específico el caso de la rata, pues nace la rata, llega como a una adultez ratil, o sea, bueno, de que su cuerpo ya es adulto, y dices, ok, tenemos que probar una medicina, ¿no? En esta rata, y pues ya se la pruebas y a lo mejor le funciona, a lo mejor no, a lo mejor muere la rata o se enferma nada más. Pero es como, pues ese es como el beneficio, ¿no? Que ya viste lo que pasa y, por ejemplo, ya cuando, muchos, como en las películas, ¿no? Ya vamos a pasar con a la prueba con humanos, o sea, después de que gracias a que estos animalitos hacen su sacrificio, pues nosotros podemos a lo mejor encontrar alguna cura, bueno, en el caso de medicina, claro, porque ahorita voy con otra cosa. En el caso de medicina puedes encontrar cura a enfermedades, ¿no? Y pues en eso ayudan y a mí... Eh, pues no creo que es algo que se tenga que olvidar, ¿no? Que también gracias a estos animalitos, pues a lo mejor pudimos salir de un aprieto. Pero ya cuando yo veo de que utilizan animales para, eh, pues cosméticos o cosas así, que de hecho creo que como lo más cruel a mí se me hace que son los cosméticos, es como, ahí sí yo no veo que sean necesarios. O sea, porque para empezar no es algo que necesitemos, Es como lo o que sea, estábamos diciendo sí. al principio, ¿no? Las cosas que, bueno, diferenciar lo que es necesario y lo que puede Es un ser, lujo nada más. ajá, Y entonces es como, pues al final del día, eso sí pues, se podría probar directamente nosotros, ¿no? También, pues mucho se habla, ¿no? De que a lo mejor cuando están probando un nuevo maquillaje que puede irritar a la piel o que pueda ser algún alérgico y por eso lo hacen primero en animales. Pero pues yo creo que no, o sea, ahora sí que ella no tiene la culpa. Entiendo perfectamente cuando es para medicinas, pero no cuando es para cosméticos, por ahí, porque ahí es nada más un lujo para nosotros. O sea, algo innecesario. ajá. Aparte se usa en muchas industrias y hay muchos animales con los que se hacen las pruebas que ni siquiera son compatibles con nuestros tipos de pieles, por ejemplo, o con la manera en la que podemos procesar algún químico o cosas así. Hay animales que tienen defensas a algunos químicos más grandes, más pequeñas, entonces tratar eso en animales como es, aparte de innecesario por el lado de que, como dice Jorge, solamente es un lujo, y por otro lado es como de todos modos vas a tener que tener un testeo posterior en humanos que tal vez te vaya a tirar todos tus testeos principales en animales. Que a ver, para medicamentos yo creo que es necesario. Porque, bueno, también el sistema inmunológico de algunos animales puede llegar a ser demasiado similar al nuestro. Entonces, el realizar estas pruebas en animales llega a ser más fácil y más productivo que realizarlas en los propios humanos. Entonces, por ese lado tal vez sí. Y además, lo que se está buscando al crear un medicamento y testearlo en animales es trabajar para evitar más muertes. Entonces, si lo pruebas en humanos, tal vez estés generando más muertes de las debidas. Y por esa parte yo creo que el testeo en animales, en medicamentos y quizá en algunas otras cosas que no estoy pensando ahorita puede estar bien, pero por ejemplo se utilizan otros departamentos tales como videojuegos que la verdad yo no entiendo cómo es que, o sea, qué tipo de pruebas realizan realmente dentro de la industria de videojuegos en animales. Y también se realiza en eso de cosméticos, en ropa, textiles, en otros tipos de cosas. Y hay, Es que los ponen a probar la realidad virtual. sí. Cabra jugando God Simulator.
Ándale. Sí, existe, lo peor es que creo que sí existe un video de eso, de cabra jugando What Simulator. Ni idea, No. no lo he buscado. Pero, o sea, en sí no entiendo, la verdad, la necesidad del testeo en animales en algunos. Y en otros quizá podría ser aprobado y en otros tal vez sea un lujo, como dice Jorge. Entonces tendríamos que diferenciar esas partes. Sí. Yo considero que, pues sí tiene muchos beneficios, ¿no? También no podemos decir como las No podemos pruebas en tapar el sol animales, con un dedo. tampoco no podemos decir que las pruebas en animales son del todo malas. O sea, yo creo que no, también no debemos hacer esa clasificación, ¿no? De, es bueno, es malo. Yo creo que las pruebas en animales es como algo, es que no puedo decir como intermedio, pero que tiene sus aspectos malos y tiene sus aspectos buenos. El Desde fin general, justifica los medios. Clasificar desde entre general no bueno o podemos malo, decir Uriel. como es una práctica totalmente buena ni tampoco es una práctica totalmente mala. Es que, Y son matices. sí, y pues obviamente sí tiene muchos beneficios, ¿no? Muchos de los desarrollos en medicina y también en tecnología se han hecho gracias a eso. Pero también, Aunque los más grandes fueron en humanos, ¿eh? Y gracias a Hitler, hay que decirlo. pero también, Próximo tema, Hitler, el héroe de nuestra historia. también debería de haber Ojalá. como una conciencia, pues, más fuerte en la comunidad científica, siento yo, de lo que es la vida en general, ¿no? Y es que es justamente, o sea, es la propia comunidad científica, digo, los científicos son los que han descubierto, ¿no? Que los animales son capaces de sufrir, de sentir, y es como ellos mismos no respetan como eso. Bueno, Es que, no es que no lo respeten, sino que ¿sabes lo que yo pienso, mi querido Uriel? no consideran. ¿Sabes lo que yo pienso? Es que la misma comunidad científica, pues, es la que nos dice, en un plano universal, nosotros no valemos nada. O sea, todo lo que hagas en vida no va a valer, o sea, al menos para en algo más, ¿me entiendes? Y yo creo que por esa idea que tenemos mucho, y en especial la comunidad científica, de que pues al final no somos nada, o sea, de que el día que muramos, pues ahí se acabó, nos hace perder un poco ese sentido de el valor de la vida, ¿no? Si dices, si yo no soy nada, ustedes menos. O sea, yo lo pienso así, y que por eso como que no te tocas tanto el corazón con los animales, si dices, ay, pues son animales, o sea, tampoco va a haber algo más para ellos que esto. Pues no sé, es que O sea, bueno, yo, igual sería mucho de ver la perspectiva de cada quien. es que ellos, Pero yo bueno, digo, sí, ¿no? sí, sí, a ver, a ver. Si la vida tiene fecha de caducidad, pues debería de ser más valiosa, no como decir que es menos valiosa. Es que yo Pues ya es siento que se desechable, ha Uriel. despreciado, ajá, o sea, como dice Nox, siento que se ha hecho desechable porque, por ejemplo, si tienes que, para ganar una guerra tienen que morir 1000 soldados, pues vas a tomar ese riesgo, ¿no? O sea, se ha dado cuenta, o sea, no es, más bien, no es tanto del valor de la vida, sino de que hagan lo que hagan, no va a haber ninguna consecuencia. O sea, en el sentido de que pues yo puedo matar a miles de animales, pero pues no pasa nada. O sea, a lo mejor nada más como de que la gente diga algo, pero pues ya. O sea, como ese actuar sin consecuencias que tenemos y que pues se ha puesto muy de moda, pues yo creo que es lo que hace que pues esas Es más vidas pierden el fácil. valor. Ajá. Sí, sí, Es, pues es como lo que te decía de la cabra, o no, del borrego, el que le quita la piel, que es pues como que pierde todo el valor porque sabes que pues es para un fin que tú necesitas. así es. Y pues ya siguiente Pero, pregunta, ¿no? bueno, no sé. Como quieras, si quieres comentarlo, ¿no? Bueno, ¿Eh? entonces sí, siguiente pregunta. Y siguiente pregunta. No, espera. Es que iba a decir algo acerca de los científicos antes de que se me olvide. Siento que también por esa parte la ciencia está muy limitada. Es que, o sea, me refiero a
la, el- la política, por decirlo de alguna manera, está muy metida en lo que es descubrimientos científicos. Es decir, si un científico descubre algo y a alguien no le conviene que ese científico diga lo que descubrió, pues se esconde ese descubrimiento, ¿no? Y se hace uno nuevo que lleva la contraria a este. Y por otro lado, en la ciencia más pura, que no es escondida, sí hay problemas en los que tal vez un científico diga esto y otro científico diga lo contrario. Entonces, en el tema, por ejemplo, de los animales y la conexión neuronal de los sentimientos y de lo que se pueden llegar a recordar y sentir, está muy peleado porque algunos científicos tal vez dicen los animales no sienten como los humanos o no tienen este tipo de sentimientos y otros científicos aluden a que sí los tienen y que incluso hay animales con sentimientos más avanzados. Entonces también podría ser parte del problema el hecho de que no se haya eh, englobado una definición o más bien una característica animal hacia los sentimientos, también puede ser parte. Ya. Ok. Pues, bueno, yo creo que ya sería como el último punto. Eh, pues, ¿cuál es su conclusión de este tema y cuál dirían que podría ser una solución o una alternativa? Invadir Israel. Ah, claro. Em, pues fíjate que es que yo pienso que no hay salida, Uriel. Es Oh, el no hay ciclo. salida, Jorge. No, bueno, por ejemplo, en cuestión de las marcas, Todo tiene solución menos la muerte. mira, es que aquí entra algo muy importante que debería ser también un tema del podcast, que es el valor que le damos a las cosas. O sea, por ejemplo, ahorita lo más importante para nosotros, no sé, es por ejemplo, o sea, en cuestión mundial, es la vacuna, ¿no? Entonces, pues pase lo que pase, tenemos que encontrar la vacuna y a quien se tenga que llevar ese proceso, pues se lo va a llevar. Pero también pasa este tipo de cosas, pero en menor escala, pero a la vez es una escala muy grande, por ejemplo, en la cuestión de maquillajes. Nosotros tenemos que vender, tenemos que sacar nuevos productos, le parezca que le parezca, porque es nuestro negocio. Y si tenemos que usar a los animales para que pase esto, pues así va a ser. Entonces, como esa prioridad que se tiene, o sea, ni siquiera es como de, es que los animales nos ayudan, bueno, sí, ayudan como pues en las pruebas, ¿no? Pero es como, pues, nada más a eso, cuando se puede, por ejemplo, en cosas que no son vitales para nosotros, eh, sí, sí está, o para mí sí estaría más justificado que se usen. Pero a ver, vuelvo a lo mismo, a lo mejor para mucha gente es fundamental el maquillaje o esta industria y por eso no les importa. Entonces yo siento que hay que saber a qué darle valor o a qué darle un mayor valor y a qué darle un menor valor. Por ejemplo, no sé, muchos prefieren mil veces, regresando al tema, por ejemplo, de comer animales, pues tener una comida donde haya bastante abundancia en carne a, no sé, verduras cuando Ujú. puede ser al revés, o sea que, de hecho, no sé qué tan cierto sea, pero se dice, ¿no? Que lo que deberías de comer de carne al día es lo que es tu palma de tu mano. No, es que, Sí. bueno, Bueno, no, tienes que... pero es como un mito, ¿no? Que se dice mucho, pero a lo Ujú. que yo voy es que tampoco es necesario que comas mucho y de hecho te puede hacer daño. O sea, Sí, ahora sí que en medir las exceso sí es dañino. cantidades y cuando, si sabes que puedes como comer otras cosas o hacer otras cosas que no afecten tanto a estas criaturas, pues ¿por qué no lo haces, no? Y yo creo que muchas veces pues nos importa más ese valor que le dan las cosas, que a lo mejor para mí es importante tener carne en mi casa todos los días, tener maquillajes, tener medicinas, tener cualquier otra cosa que les afecte a ellos, a pues que su vida valga más que nuestras necesidades no tan vitales. Así que pues mi conclusión de este tema es que pues lamentablemente yo no tendría una solución ahorita para decir, ¿sabes qué? Esta es la manera de evitar que pasen estas cosas, porque a menos que pues se pudiera crear
que no sintiera dolor y que no pensara, o sea, que fuera como algo en estado vegetal y que ahí se le pudieran hacer pruebas. O un No creo biohazard, ¿no? que, ajá, no creo que ¿cómo se llama? Que haya una solución, o sea, y no creo que tampoco esté alguien dispuesto a decir, ¿sabes qué? Pues yo me rifo ¿cómo se llama? A que hagan Hacer la prueba. experimentos o que prueben cosas en mí. Y por mucho que te paguen, sabes que eso va a arruinar tu vida si sale mal, que lo más seguro es que las primeras pues pruebas salgan mal, ¿no? Incluso podrías morir. Entonces, pues simplemente yo siento que hay que intentar ser más empáticos con estos animalitos. No digo que hay que dejarlos de comer, no digo que se pueda dejar de usar como tal a los animales en experimentos, pero sí que solo sea pues en casos necesarios, ¿no? Algo que de verdad Con sea medida. fundamental para nosotros. Pues es que, por ejemplo, si tienes que, ¿cómo se llama? Matar a 1 millón de conejos para descubrir la cura de un virus, pues no creo que importe mucho la medida, ¿no? Pero Sí. el chiste es que lo único que yo digo es en ¿cómo se llama? Que solo se usan en cosas necesarias. Y bueno, sí en medida, porque pues así nada más en ciertos sectores se usan, ¿no? Pero pues es lo único que diría yo. Muy Ok. bien, muy bien. Eh, Más o sí. Testifico. Ah, Por eso testifico que lo que dijo Jorge es verdad. bueno. esa es toda tu opinión. Sí, No, ya me vamos a preguntar, y si hablas lo voy a cortar. aquí Vas, mismo. Uriel. Deja que participe nuestro compañero. No vas Pero tú, tú Uriel. ya tu opinión, Uriel. Hombre, pues sí, yo creo que es un problema que abarca muchas dimensiones, ¿no? Y precisamente por eso siento yo que nos falta mucho, mucho, mucho para poder realmente llegar a una solución o a un justo medio, porque aún hay mucho antropocentrismo, hay muchos intereses por encima de la vida humana, y yo, pues la verdad, ¿Y creo que animal? es un error, ¿no? Bueno, que la vida humana, que cualquier vida más bien, yo realmente creo que es un error como valorar cualquier cosa por arriba de la vida. No digo que por ello no sea justificable, entre comillas, algunas actitudes. Sin embargo, creo que sí siempre debería de tener un peso mayor, ¿no? La vida de cualquier tipo de ser vivo. Y yo la única como alternativa o solución que creo yo que pudiera llegar a ser factible es que el uso de la tecnología llegue a reemplazar precisamente a esos animales en esas funciones, ¿no? Ya sea en el caso, por ejemplo, de la comida o de la carne, ¿no? Que mencionábamos, que no sé, tuviera algún diseño que pudiera sustituir el uso y los beneficios de esa carne. Pues por el lado O alimenticio ya hay alternativas tecnológicas, que por ejemplo la impresión de células madre, sí, que logra hacer pero productos bueno, que fuera como cárnicos y más, no sé, igual O yo me vete imagino más que es algo lejos, costoso. Uriel, que vete más lejos, que llegue la tecnología a un punto en que ya no necesitemos comer. También. Pero no, en general como las nuevas tecnologías siempre son caras, entonces igual si ya existen ese tipo de inventos, yo creo que va a tardar tiempo en que se apliquen realmente sí. a un nivel en el que ya se pueda sustituir a la actividad ganadera y pesquera y del sector primario. Y en cuanto a los testeos en animales, pues yo creo que igual la única solución factible sería que se llegara a una situación en la que fuera posible hacer esas pruebas de manera virtual, ¿no? O, ¿cómo puedes decir? Sí, de una manera simulada más bien. Como Y en las ya solamente de películas, esa ¿no? forma no se Ah, tendría, Sí, En como Los de las películas. Vengadores. Ándale, yo también pensé lo mismo. solamente de esa manera pues ya no estaría corriendo en peligro, ni se estaría utilizando la vida de nada ni de nadie, ¿no? Bueno, sí, de ningún ser vivo. Y, y más allá de eso,
que esas pueden ser soluciones y como dicen, si ya existen, creo que también lo que tiene que entrar ahí es mucho, pues, el criterio social, ¿no? Con un sistema capitalista y con todas las costumbres que Un actualmente, conservador. que- con todas las costumbres que actualmente pues reinan en la tierra, es muy difícil que esas cosas se lleguen a aplicar, ¿no? Porque va a haber siempre gente que va a decir, no, pues para mí es más importante lo que yo voy a comer en la tarde que la vida de una vaca que no conozco, ¿no? Claro. No, y aparte, Entonces, es por, un cambio pues de moral, de costumbres y también de un y sistema económico. económico. Ujú. Y pues esa es mi conclusión. Pero bueno, mis amigos, pues al final del día estas nada más son opiniones. Si ustedes tienen una mejor, bueno, no una mejor porque pues todas las opiniones valen lo mismo, ¿no? O sea, no valen nada, porque no vamos a cambiar nada con esto, ¿no es cierto? Pero pues ahora sí que cada quien tiene su opinión y se respeta. Ojalá llegue a un punto, ¿no? Donde nadie tendría que salir herido para poder subsistir todos, pero pues ese no es el caso, ¿no? Así que Igual, pues esperamos que les haya gustado. A ver, sí, dilo, Uriel, perdón, dilo. ahorita me acordé que igual si realmente queremos cambiar algo en esta situación, ahorita solamente se me vienen dos cosas que podemos hacer. Que la primera es que, como decíamos al principio, pues regular nuestros consumos, ¿no? Y ver qué realmente sí necesitamos y qué no necesitamos en nuestras vidas. Y la otra es, a la hora de tener hijos, creo que es muy importante considerar, ¿no? El impacto, ya no solo hablemos del impacto económico en nuestras vidas personales, sino también el impacto ambiental, el impacto social. Tan solo hablemos de la sobrepoblación, ¿no? O sea, todos estos problemas han venido por la sobrepoblación y, bueno, yo no digo que no tengan hijos, sino más bien que sea algo Sí, Uriel, por favor. consensuado y que realmente sea algo que uno piense que vale la pena, porque tan solo si vemos, no sé, las tasas de embarazos adolescentes son altísimas, al menos aquí en México. Y igual, aunque ya no es tan común, hay mucha gente que todavía sigue teniendo hijos, pues por tenerlos, y Por no tienen ejemplo, una Daniela, ¿no? conciencia de lo Exacto. que eso, sí, del impacto de tener hijos así como porque sí. Pues mira, yo creo que de eso tarde o temprano la vida misma, no te preocupes. Por algo llegó el COVID, por algo vienen las guerras, por algo vamos para donde vamos. Al final del día, el destino mismo, para quien quieras echarle la culpa, se va a encargar de eso. Pero sí, tienes razón, o sea, tampoco hay que, ¿cómo se llama?, agregarle más nosotros, ¿no? Pero bueno, ¿ya puedo terminar? Simón. Ok. Bueno, esperamos que les haya gustado este episodio de Acá Entre Nos, bastante acalorado, ¿no? Esperemos que pues sí, que podamos mejorar en estos sentidos o intentar cada quien desde su trinchera, pues dejar de hacer estas prácticas no sustentables y no empáticas con los demás animalitos. Y pues eso, no se les olvide darle like a este bonito canal y suscribirse y pues compartir este video si les gustó. También Y si no, recuerden también. que, si no también recuerden que la próxima semana creo que la próxima semana sale el Proyecto Azteca, tercer capítulo, la independencia de México. Empezó con el spam. Y eh, también el martes, todos los martes, pues la Geekosfera, y si no mal recuerdo, el tema va a ser, bueno, la película de la que se va a hablar va a ser Flashpoint. Así que pues no se los pierdan y pues esperemos ya no dar descansos innecesarios a este podcast y pues vernos el próximo sábado aquí nuevamente. Así que pues un saludo y Uriel, despídenos con ese icónico saludo. Córtale. Salud. No es saludo, es Despedida. contenido. Sí.